Una tercera ronda de conversaciones entre Israel y Líbano comenzará en Washington el jueves, lo que indica un impulso positivo en los esfuerzos por acercar a Jerusalén y Beirut a un acuerdo de paz. Mientras que Líbano busca una extensión del alto el fuego y la retirada total de las fuerzas de defensa de Israel, funcionarios israelíes y estadounidenses dicen que cualquier retirada solo puede ocurrir una vez que el desarme de Hezbollah esté completo. La corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Osaran, tiene más información en este reporte. Funcionarios israelíes y libaneses se reunirán por tercera vez en Washington, D.C. a finales de esta semana. El tema principal en la agenda es el desarme de Hezbollah. No hay ningún problema entre el gobierno libanés y el gobierno israelí. Israel no reclama que ninguna tierra en Líbano les pertenezca. Y en general, creo que un acuerdo de paz entre Líbano e Israel es alcanzable en el corto plazo y debería lograrse. El problema entre Israel y Líbano no es Israel ni Líbano, es Hezbollah. Como en rondas anteriores, la delegación israelí para las conversaciones del jueves estará encabezada por el embajador en Washington, Jeki El-Leiter. La delegación libanesa estará encabezada por primera vez por el ex embajador libanés en Estados Unidos, Simon Karam, quien se reunió con el presidente Joseph Aoun el viernes para recibir directrices antes de las conversaciones. Pero esta vez, equipos de trabajo tanto de Israel como de Líbano también participarán en las conversaciones, lo que marca una profundización de las negociaciones. Beirut busca una extensión del alto el fuego y la retirada total de las fuerzas israelíes del sur del Líbano. Fuentes israelíes dicen que una retirada actualmente no está sobre la mesa. Fuentes estadounidenses dicen que todos los demás temas, incluida la retirada de las fuerzas de defensa de Israel, se discutirán solo después del desarme de Hezbollah, ya que Washington busca un plazo claro para el proceso. Nuestra esperanza es sentar a los gobiernos libanés e israelí a la mesa bajo nuestra mediación para lograr esto. Y eso significa tener fuerzas armadas libanesas y un gobierno libanés no solo con la voluntad, sino con la capacidad de empezar a desafiar a Hezbollah y desarmarlos, porque el pueblo libanés también es víctima de Hezbollah. Curiosamente, la parte libanesa está presentando las conversaciones de esta semana como la primera ronda de negociaciones directas en lugar de la tercera ronda de conversaciones, como las llama Israel. A pesar de las crecientes presiones internas, parece que Beirut está tratando de señalar una profundización de las conversaciones con Israel, mientras los intentos de Hezbollah por descarrilar las negociaciones continúan. Así que, para lo más reciente desde el norte de Israel, vamos en vivo con la corresponsal Balek Slatin. Él se une a nosotros desde el norte de Israel y las sirenas de alerta de cohetes o drones han estado sonando en las comunidades del norte en las últimas horas. Y hace poco, las fuerzas de defensa de Israel emitieron una advertencia urgente a los residentes de ciertas partes del Líbano para que se trasladen de inmediato. ¿Cuál es la última información en ese frente? ¿Qué nos puedes contar? Así es, en cuanto a las advertencias de evacuación, después de la advertencia de evacuación a 3 diferentes aldeas en el sur del Líbano hace apenas unos minutos, reportes locales hablan de un ataque israelí en la zona de Nabatille, en el sur del Líbano. Eso es después de la advertencia de evacuar la zona y mantenerse alejados de los edificios que Hezbollah utiliza en estos pueblos y aldeas del sur del Líbano. Eso es, por supuesto, además de diferentes ataques a lo largo del día hacia distintas zonas, incluyendo el distrito de Sidón, más al norte, pero aún así, por supuesto, no Becabalia y definitivamente no la capital, Beirut. Por otro lado, Hezbollah continúa con sus ataques, como mencionaste, la sirena que sonó en la Alta Galilea en Saraid, específicamente como resultado de la infiltración de drones y también de un ataque con cohetes hacia la misma zona. En los ataques que Hezbollah ha llevado a cabo hacia las comunidades del norte de Israel o los puestos militares que están allí, no se han reportado víctimas ni daños. Eso es según la CRDF, pero a lo largo del día hemos visto que la CRDF han emitido comunicados sobre ataques usando drones explosivos nuevamente por parte de Hezbollah hacia los soldados israelíes dentro del Líbano, en el sur del Líbano. Hasta ahora, las RDF no han dicho que haya habido víctimas como resultado de eso, pero vemos que Hezbollah sigue usando las mismas tácticas que han causado heridas e incluso la muerte de soldados israelíes durante las últimas semanas. Y esta es la nueva táctica que el ejército israelí está enfrentando en Líbano, la cual representa un reto para las tropas allí, que están causando muchas heridas y definitivamente también un cierto número de soldados israelíes que han muerto como resultado de eso.
Corresponsal Valex Latin, en vivo desde el norte de Israel, agradezco la actualización. Muchas gracias. Mientras tanto, las instrucciones del mando del Frente Interno permanecerán sin cambios y en vigor hasta la noche del miércoles 18 de mayo. Eso es a las 8 p.m. hora local. Eso acaba de informar las Fuerzas de Defensa de Israel. No hay cambios en las instrucciones del mando del Frente Interno. Jacob Lapin, ¿eso qué te dice sobre lo que está ocurriendo en este momento en el Frente Norte? Bueno, si no hay cambios en las instrucciones, eso nos indica que el mando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel no tiene información de que vaya a haber algún ataque significativo dirigido al Frente Interno, a los civiles, a las comunidades de la frontera norte. No tienen ninguna evaluación que indique que necesitan cambiar sus instrucciones. Y vemos que Hezbollah, básicamente en este momento, está enfocando sus ataques en la presencia de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del Líbano. Está tratando de hacer que Israel pague un precio por mantener esta zona de seguridad, recién restablecida. Para aquellos de nosotros que recordamos los años 80 y 90, sabemos al ver este mapa que esta no es ni de lejos la primera vez que Israel establece una zona de seguridad para alejar amenazas terroristas mortales de las comunidades del norte. Y mientras la organización terrorista Hezbollah intenta hacer que las fuerzas de defensa de Israel paguen un precio por esta presencia, también debemos señalar que las fuerzas de defensa de Israel han hecho que Hezbollah pague un precio muy alto durante toda esta guerra. Más de 2.000 operativos terroristas de Hezbollah han sido eliminados. Muchas de sus capacidades, la mayor parte de su poder de fuego, ha sido destruida. Y Hezbollah básicamente está volviendo a sus orígenes, que es una fuerza terrorista de guerrilla que perdió prácticamente el control soberano sobre el sur del Líbano, donde tenía un estado dentro de un estado, pero ha podido y ha conservado su memoria organizacional de cómo hacer ataques relámpago, cómo usar francotiradores, cómo colocar artefactos explosivos improvisados. Ahora ha traído la amenaza de drones explosivos, importada del campo de batalla entre Ucrania y Rusia. Y las fuerzas de defensa de Israel ahora están en una carrera contra el tiempo para encontrar soluciones operativas para este grave problema. Así que hacia allá se dirigen las cosas en lo que respecta al Líbano. Y mientras esto sucede, ya aquí en Washington, la tercera ronda de conversaciones entre Israel y Líbano, pero la amenaza sigue presente y esa es la amenaza de Hezbollah. Benita, me gustaría poder decir que estamos llevando a cabo las negociaciones si no hay guerra y librando guerras si no hay negociaciones, pero estamos extremadamente limitados en cómo llevamos a cabo esta guerra por los estadounidenses. Ellos imponen grandes límites porque quieren enfocarse en el tema iraní. No quieren que el conflicto se extienda al Líbano. Así que Israel a veces realiza una operación aquí y allá en Beirut, como vimos la semana pasada. Pero en principio, Israel está limitado en sus operaciones en Líbano y eso crea un obstáculo muy, muy grande para llevar a cabo la guerra. Y eventualmente tendremos que enfrentar a los estadounidenses en este tema porque eso no puede continuar por mucho tiempo. 30 segundos, comentarios finales. Owen Ultiman. De acuerdo. Y desde la perspectiva de Israel tiene que haber más impulso en estas conversaciones. Vimos realmente un primer paso valiente por parte de los libaneses al tener esa primera reunión. Es una buena señal, en cierto sentido, que incluso después de la operación en Dacha, que esta tercera ronda de conversaciones vaya a suceder. Pero necesitamos ver más por parte de los libaneses. Y todos entienden que no pueden quitarle las armas a Hezbollah, pero al menos algún avance, Benita, y al menos relajar la aplicación de esa horrible ley antiboicot que está vigente en Líbano.